Hola, mi nombre es Nayeli Balcázar y el día de hoy voy a hablar sobre grupos connotativos y campos. Primero, ¿qué es un grupo? Un grupo es un conjunto de elementos con una operación como sumar o multiplicar, que cumple con cuatro reglas principales. La primera regla principal es la cerradura. Si tomamos dos elementos del grupo y los operamos, el resultado también pertenece al grupo. La 2 es la asociativa. La asociativa es el orden en el que agrupamos los elementos, no va a cambiar el resultado. La tercera es el elemento neutro. Hay un elemento que al operarse con cualquier otro del grupo no cambia nada, por ejemplo, el cero en la suma. Y la cuarta, pero no menos importante, es el elemento inverso. El elemento inverso, cada elemento tiene otro que al operarse junto da como resultado el elemento neutro, como el 3 y el menos 3 en la suma, ya que 3 más menos 3 da igual a cero. ¿Qué es un grupo conmutativo? Un grupo conmutativo o abeliano, como se lo llama, es un tipo donde además de las reglas anteriores, la operación también cumple con la regla que el orden de los elementos no importa. Es decir, si operamos dos elementos en cualquier orden, por el resultado será el mismo. Por ejemplo, en los números enteros con la suma de menos 3 más 3 da igual a cero o 0 menos 3 más 3 da igual a cero. En este caso, el orden no importa, ya que A más B igual a B más A. ¿Qué es un campo? Un campo es un conjunto de números o elementos o dos operaciones, ya dado suma y multiplicación. Un campo tiene las siguientes propiedades: la suma y la multiplicación, que son conmutativas. El orden no cambia el resultado. 2. Existen elementos neutros para ambas operaciones, el cero para la suma y el uno para la multiplicación. Cada elemento tiene un inverso multiplicativo. Esto significa que por cada número excepto el cero hay otro que al multiplicarse da uno. Tocando el tema de los famosos matemáticos que son alusivos al tema que nos ha tocado, están Évariste Galois y Niels Heik Abel. Son dos matemáticos fundamentales para el desarrollo de la teoría de grupos y campos. Campos de las matemáticas que han tenido una gran influencia en muchas ramas de las ciencias y de las ingenierías. Galois es conocido por fundar la teoría de Galois, que estudia las simetrías de las soluciones de ecuaciones algebraicas. Su trabajo está directamente relacionado con la estructura de los grupos y con los campos. En particular, la teoría de Galois descubre cómo las raíces de un polinomio pueden organizarse en un grupo, el grupo de Galois, que mide la simetría de estas soluciones. Esta teoría tiene aplicaciones claves en la resolución de ecuaciones algebraicas, como la famosa imposibilidad de resolver en términos de raíces y operaciones elementales ciertas ecuaciones polinómicas de grado superior a 4. En términos de campos, la teoría de Galois investiga la relación entre los campos de números y los grupos automorfismos, que preservan la estructura algebraica de dichos campos. Ahora, Niels Abel, por su parte, fue pionero en el estudio de las ecuaciones algebraicas y es conocido principalmente por demostrar la imposibilidad de resolver las ecuaciones general de quinto grado mediante una fórmula. Este resultado está relacionado con la teoría de Galois, ya que la imposibilidad de resolver ciertas ecuaciones mediante radicales está directamente relacionada con la estructura de grupos de simetría de las raíces de estas ecuaciones. Abel también contribuyó al desarrollo de la teoría de campos al estudiar los campos de números en relación con las soluciones de ecuaciones polinómicas. Un dato curioso de estos dos matemáticos es que murieron muy jóvenes. Galois a los 20 años y Abel a los 27 años y tuvieron unas vidas muy... En este problema tenemos que tener en cuenta que los números enteros y las operaciones adicionales se los toman como z y número más. Teniendo esto en cuenta, podemos empezar. Como primera operación tenemos que encontrar entre el grupo de números enteros y adicional si es un grupo conmutativo. También tenemos que encontrar el elemento inverso de 55 en el grupo de números enteros y adicional.
También tenemos que verificar la propiedad conmutativa para los elementos 33 y -7 del grupo conmutativo. Teniendo esto en cuenta, vamos a empezar con la solución de este problema. ¿Cómo solucionamos este problema? En primera instancia tenemos que demostrar que el grupo de números enteros y la operación adicional se le toma como grupo conmutativo. Tenemos que demostrar esto con las 4 propiedades que definen los grupos conmutativos, como la primera propiedad de cerradura, la propiedad asociativa, el elemento neutro, el elemento inverso y la propiedad que nos interesa, la propiedad conmutativa, que para todos los enteros a y b, a más b va a ser igual a b. Teniendo esto en cuenta, podemos empezar la solución del problema. El elemento inverso de 5 en el grupo de números enteros y adicional es -5, ya que 5 más 0, 5 más -5 nos puede llegar a dar 0. En el siguiente tenemos que, para verificar la propiedad conmutativa para los elementos 3 y -7, tenemos que calcular que 3 más -7 nos llega a dar -43, más -7 es igual a -4 y -7 más 3 es igual a 4 menos 7 más 3 menos 4, dado que 3 más -7 es igual a -7 más 33, se verifica la propiedad conmutativa para estos elementos. En lo que se refiere al campo, tenemos algunas propiedades que se deben cumplir. Entre ellas tenemos la asociativa y la conmutativa. Y además nos expresa que si se cumple en la suma, de igual manera se debe cumplir en la multiplicación. Como podemos observar en este ejemplo, en la parte de la suma, observamos la operación binaria, donde nos dice que todos los números enteros sumados deben dar un número entero. En este caso sí cumple. En la parte de la asociativa utilizaremos la fórmula a más b más c igual a más b igual a c, donde reemplazando los datos podemos observar que sí también se cumple. En la conmutativa utilizaremos la fórmula a más b igual a b más a, donde nos dice que no importa el orden porque el resultado siempre nos dará el mismo. Y en este caso podemos observar que también cumple. En la parte de la multiplicación, de la misma manera, observamos la operación binaria, donde nos dice que todos los números naturales multiplicados nos deben dar igual un número natural. Y podemos observar que también se cumple. En la asociativa, utilizamos la misma fórmula que en la suma, simplemente que cambiamos el signo por una multiplicación y también observamos que se cumple. En la conmutativa, utilizamos la misma fórmula donde no importa el orden porque siempre nos va a dar el mismo resultado. Mi nombre es Joana Cadena y les voy a hablar de un problema sobre los grupos conmutativos y campos. Para poder resolver un problema hay que verificar si este grupo pertenece al conmutativo. ¿Cómo logramos esto? Resolviendo las 4 propiedades, que son asociativa, conmutativa, opuesta y neutra, donde veremos a continuación. La propiedad asociativa consiste en que no importa el grupo de número que asocien, el resultado siempre será igual, como está en el ejemplo. En la propiedad conmutativa, donde a más b es igual a b más a, como este es el caso, de 2 más 10 es 12, al igual que 10 más 2 también es 12. En la propiedad opuesta, como su nombre mismo lo dice, se trata de sumar por el opuesto. Como está en este caso el 12, el opuesto del 12 vendría siendo el menos 2, entonces hay que sumar. Y se resolvería con una ley de signos, donde más por menos es menos, y 12 menos 12 sería 0. En la propiedad neutra, que consiste en que el número principal no cambia, es el mismo resultado. ¿Y cómo conseguimos esto? Sumando con 0, ya que 12 más 0 es igual a 12. Conclusión. La contribución de Évarins Galois y Neils Henry Gabel a teoría de grupos y campos fue fundamental, ya que su trabajo se centró en las bases del desarrollo de la teoría del grupo conmutativo y la teoría de campos, además de su conexión con la solución de ecuaciones polinómicas que son fundamentales en el álgebra y en la geometría. La teoría de Galois y la teoría de campos siguen siendo áreas activas de investigación en la matemática actual, y su influencia puede ver muchas áreas de la ciencia y también de la ingeniería. Gracias.